De la mañana y estamos enlazados telefónicamente con Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, que dicho sea de paso, es un partido que ha sido incorporado en este proceso, en este juicio. Lucho, muy buenos días. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, ya, 7 años y finalmente, porque esto empezó en agosto del 2017, ¿no es cierto?, con Germán Juárez Atoche, luego el caso pasó a manos de José Domingo Pérez y ya en septiembre, que cuando entró José Domingo Pérez, se cumplirían los 7 años. Pero ¿qué es lo que ustedes tienen que decir sobre esto? A ver, bueno, primero he escuchado tu introducción, obviamente no la comparto, respeto como siempre y por eso siempre estoy acá atento a tus llamadas, porque es lo que corresponde, ¿no? Pero claro, más allá de tu, digamos, de tu pasión y tu entusiasmo en el tema, justamente tú lo resumes, ¿no? Porque se habla de futurología, ¿no? Es decir, tú dices algo que ha funcionado siempre. Yo recuerdo, yo estoy en política, Nicolás, de los 17 años, entré en el Movimiento Libertad, y las campañas se han manejado como tú las has descrito, ¿no es cierto?, que hay aportes privados que no eran prohibidos, ¿no es cierto?, que eran fuente lícita, pero que desde, no sé, seguro tú un poco más, desde probablemente mucho más de experiencia, donde hay gente que evitaba participar porque tenía miedo después de represalias, y entonces se acostumbraban a veces a hacer anónimos estos aportes. Eso es una primera tesis que tú terminas diciendo, y esto sirve para hacer esto. Bueno, en el caso de Keiko, porque eso es lo que hace a veces futurología, el mismo Pérez, ella, primero, no estaba prohibida recibir aportes, segundo, eran fuente ilícita los aportes, tercero, ella no ha sido gobierno como, no es que ha dado un peaje como la señora Villarán o tal o cual cosa. Entonces, la idea para nosotros sobre que la acusación principal viene por lavado de activos, ¿no?, sobre fuente ilícita, y porque evidentemente esta plata que llegó no llegó, según también tú, que ya estás, y es tu derecho, convencido de la tesis fiscal, no llegó a toda la campaña, debe haber estado en algún lugar. Bueno, te comento, hubo cinco pericias, Nicolás, 5 pericias sobre desbalance patrimonial a Keiko Fujimori, a Marvito, a la empresa Marvito y al matrimonio. Ha habido digamos, peritos por parte de la Fiscalía, no los de parte, porque también presentan su perito de parte, lo cual no se encontró un solo desbalance, ¿no?, que paraba desencajado este señor Pérez, porque sus peritos de la Fiscalía no encontraban desbalance. Entonces, no es lo que uno puede creer, incluso con vehemencia y con entusiasmo, y porque más o menos uno dice 1 más 1 es 2, no, porque así no funciona la justicia. La justicia aquí es, ¿hay lavado de activos? No hay lavado de activos, no hay una sola prueba, Nicolás, que se diga que hay lavado de activos. Pues se habla de 2.000 folios, ¿no? Y uno dice, bueno, 2.000 folios, 2.000 pruebas. No, pues son documentos, papeles, hay 1.000 testigos. Sí, pero varios de esos testigos son a pedido de la defensa, no son testigos que estén, digamos, acusando. En este caso, Nicolás, nosotros estamos con la tranquilidad de, obviamente, la inocencia de Keiko Fujimori frente a un juicio llevado a un tema de lavado de activos que no hay una sola prueba al respecto. Sí es verdad que hemos levantado nuestra voz de protesta por la forma como se ha manejado esta situación. Además, hoy día se saben cosas incluso que claro, tú planteas, por ejemplo, que se ha querido descalificar a los fiscales. Ellos se han descalificado solos. Es decir, Pérez ha querido meter la presa con la vez pasada por una norma que ya se había levantado. Entonces, aquí vemos mucha mala intención, politizado totalmente el tema. Pero ¿por qué no vamos punto por punto, Lucho? O sea, el primer tema es el final. O sea, uno de los peores agobios de la tragedia nacional de un país que ha crecido extraordinariamente en términos macroeconómicos, hemos multiplicado por 10 el presupuesto de la República, es la corrupción, la ineficiencia y la corrupción de quienes han tenido el manejo de los fondos públicos. Y en todo este mecanismo perverso de corrupción, el financiamiento de las campañas es el comienzo, Lucho. Ahí empieza todo. Yo te pongo billete en la campaña y después tú me vas a dar concesiones, licitaciones, obras, contrataciones. O sea, no es que, no, recibieron dinero y no lo declararon, pues ya, vamos a otro tema, no es así. Yo estoy de acuerdo contigo, pero esa es la experiencia de quién. De Keiko no, ella no ha hecho eso. La experiencia de los que dijeron voten por Toledo, ahí está Toledo. No, por Keiko no, por Humala, ahí está Humala. Voten por Keiko no, por PPK. Por Keiko no, por Castillo. Ya, todos los que decían Keiko no y decían que voten por todos esos, bueno, todos esos sinvergüenza, son los que tú dices, pues. Porque el hecho que yo reciba plata, por lo menos,
no sé en tu caso, no sé cuál será tu experiencia, pero y la de los oyentes, pero a mí, el hecho que alguien te aporte en la campaña, lícitamente diga, mira, yo te voy a aportar en tu campaña, yo no estoy obligado con nadie, no sé cuál será la experiencia de estos sinvergüenzas de los que tú me hablas, pero de Keiko Fujimori, no es el caso. Pero la primera pregunta es, ¿por qué las entregas de dinero eran ocultas, eran en efectivo, no se declaraban, ni siquiera se comunicaban al partido? Te digo, ¿Por qué dices todo es legal, pero actúas como si todo fuera ilegal? Yo entiendo que el partido, yo no estaba en ese momento, pero entiendo que el partido ha presentado los documentos y los gastos que han habido en la campaña, que son enormes, pero yo te digo, ¿por qué? Porque está muy mal, estoy de acuerdo, es una costumbre que va mal, pero que eso se va a tener que demostrar justamente en el juicio, porque eso no tiene nada que ver con lavado de activos, no es ilegal, pero sí, claro, está mal de la CEPUA, que te contaba que yo conozco esta situación con diferentes campañas, lamentablemente Perú, como tú dices, estaba así, pero lo hacía mucho, Nicolás, gente decente, porque no quería después que venga, como ahora tú has visto, como por estos fiscales han desfilado empresarios decentes, gente honesta, que cree en el proyecto, que quiere apostar no por un Humala, sino por una Keiko, o al revés, por un Humala y no por una Keiko, y apuesta y pone y dice, yo no quiero que siga, que regrese el fujimorismo, también hay los que apuestan a todo, le ponen a todos los caballos favoritos. No, pues, pero te digo, yo no quiero que venga Keiko, entonces yo digo, yo apuesto por los principios de este señor, yo pongo, pues, pero a ver, perdóname, Nicolás, eso no quiere decir, ya será un tema de moral, pues, del señor que recibe un aporte de campaña y después tiene que devolverlo. Tú lo generalizas, porque esa es la experiencia que ha habido en el Perú, perdóname, de los últimos 20 años por lo menos, donde Keiko no ha sido gobierno. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está el dinero? Según la Fiscalía se han entregado, creo que son 17.300.000, $400.000. Aunque ¿sí? ustedes niegan que entró $1 de Odebrecht. El problema es que Barata ha declarado que entregó 1.200.000 y hay comunicaciones, es decir, hay evidencia de que se entregó 1.200.000, ¿no? Sí, pero ahí, Nicolás, vamos al caso de Barata, aunque vuelvo a repetir, en el caso de los empresarios peruanos había un acuerdo de confidencialidad, porque evidentemente hay este riesgo de que si ganaba, por ejemplo, el otro, iban a hacer lo que hacían en Venezuela, con la SUNAT de Venezuela, que perseguían a los empresarios. O sea, había mucho temor, dependiendo qué campaña era, yo no lo conozco en ese momento, pero que yo no generalizaría, por lo menos por el caso de Keiko. O sea, sería absurdo decir, es que si usted ganaba, usted iba a hacer eso. O sea, ahora estamos penalizando al futuro. O sea, que he conocido por lo menos no la experiencia de Toledo de otros. En el caso de Barata, a ver, Barata en ningún momento incluso señalan que Keiko es distante, que no conversaba, que ni siquiera agradeció, y él señala incluso que el único que podría confirmar sería Marcelo Odebrecht, que no conoce a Keiko, pero Barata habla, por ejemplo, del señor Yoshiyama, el señor Bedoya, que para mí, por lo menos, el beneficio de la presunción de inocencia como principio básico, que ellos lo han negado, y que ha habido contradicciones cuando han ido porque reconstruyen los hechos, a la casa donde supuestamente le habían dado, no a Keiko por si acaso, sino supuestamente a los otros señores, y donde ni siquiera se ha podido comprobar la casa. Entonces, no hay un solo papel, Nicolás, porque el tema son pruebas, porque el fiscal puede decir lo que quiere en su demencia, pero pruebas reales de que finalmente Barata ha dejado un documento que diga, le di la plata al señor tal o a tal, eso no hay. Claro, pero hay evidencias y hay elementos. ¿Pero cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? Lo escucharemos en el juicio. Es igual cuando tú dices, Lucho, se han hecho los peritajes y no hay desequilibrio, ¿no es cierto? No hay desbalance patrimonial, o sea, nadie entrega facturas, ni ninguno de los políticos corruptos depositan su plata en sus cuentas bancarias, pues se usan mecanismos cada vez más complejos. ¿Pero dónde está? O sea, donde anda a encontrar la plata que se robaron. Entonces tú quieres sancionar a algunos presidentes que son comprobados, que han dado carreteras, que han dado peajes, etcétera, y también quieres sancionar a alguien porque dices, bueno, no le encontramos nada, pero debe tenerlo guardado por ahí, o sea, porque tú supones, hay que meter preso a alguien. Yo te digo, o sea, yo tengo una postura distinta, Lucho, o sea, yo creo que está sobredimensionado el caso de Keiko Fujimori porque no gobernó, y no es la primera vez que lo digo. Sin embargo, yo considero que la Fiscalía tiene argumentos y hay que responder a ellos.
Es decir, que hubo el aporte de dinero, este momento es innegable porque hasta los propios empresarios que entregaron el dinero lo han reconocido. En el proceso, Keiko reconoce todo, menos lo de Odebrecht, que la Fiscalía tendrá sus argumentos y habrá que ver a quién le cree la justicia, ¿no es cierto? ¿A quién le creen los jueces a la hora de ver las evidencias sobre la mesa? Ahora, pero hay un problema más, Lucho, que ha sido la interferencia en el proceso. Es decir, ha habido una interferencia que es inadmisible en el proceso. Sí, no? Pero mira, por ejemplo, lavado de activos, no hay una prueba, no hay, como te digo, no hay ningún desbalance, claro. Ahora, tú decías, no, pero es que ahora se han perfeccionado, pues no puedo, pues, decir que alguien es corrupto porque supongo que está por ahí. Ya, okay, ahora vamos al tema de la obstrucción a la justicia. La verdad que es inaudito porque incluso hasta los propios abogados los han metido dentro de la organización criminal, ¿no? A los abogados de la defensa, porque presentan todo lo que te dice el Código Procesal Penal. O sea, tú puedes hacer uso de todo porque es parte de una norma, que es parte de una democracia. Y claro, los fiscales cuestionan cuando los quieren sacar, pero tú tienes el derecho a sacar más cuando encuentran audios, el famoso Villanueva, todo lo que ha contado. Pero cuando hablan de obstrucción, hablan de abogados, hablan de normas. No sé qué es lo que ha contado Villanueva exactamente, porque esa versión, francamente... Pero ¿por qué? Villaneta la Vela conspirando con Rafael Vela para cambiar el resultado. O sea, da risa. Discúlpame, Lucho, tú eres un político experimentado. Pero ¿qué capacidad te puede tener la jefa de comunicaciones? ¿Y por qué no abren el celular, señor Salas? Si Salas Arenas... Lucho. Ese celular está entregado a la Fiscalía hace años. Eso, pero, el doctor Reinaldo Avia lo tenía en la mano. Pero no lo han puesto, pues, no lo han puesto a la opinión pública, salvo que tú tengas información privilegiada, porque yo no conozco nada de lo que dice en la conversación. 2 años, más o menos, pero hace más o menos 2 años que ese teléfono lo tiene la Fiscalía, o sea que no hay ninguna... que abran el teléfono, pero si ya está abierto hace 2 años. Pero que lo demuestren públicamente, ¿no? Para saber, porque la acusación de Keiko, acuérdate, era que antes que termine la primera vuelta, pero lo de obstrucción, cuando tú lo llevas al caso relacionado a que han querido, por ejemplo, el tema de la Junta Nacional de Justicia, nosotros fuimos los que no estamos de acuerdo que se vayan todos y buscan las votaciones. Es más, con nosotros algunos se molestaron porque pedimos que el proceso se amplíe el plazo para que se vayan a defender. Entonces, si hablas de normas, nuestras votaciones, dependiendo qué normas, la podemos buscar y darte cuenta que eso no tiene nada que ver. O sea, criminalizar las decisiones también, digamos, de un Congreso, más allá que nos guste o no el Congreso, o te guste o no la norma. Pero por eso, ahora llegamos a la hora de la verdad. Yo te quiero pedir un favor, Lucho, tengo que ir a la pausa. Sé que están movidos, pero tenemos todavía media hora antes que empiece el juicio. Te pido que me regales 5 minutos de tu tiempo después de la pausa. Encantado. Por favor, mantente conectado. Estamos en Exitosa 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Volvemos. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos enlazados telefónicamente con Lucho Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, hablando sobre lo que viene. A las 9 de la mañana empieza el juicio contra Keiko Fujimori, el juicio en el que está incluido el partido Fuerza Popular como persona jurídica. Es decir, ¿ustedes qué consideran, Lucho? ¿Que esto va a terminar en que la justicia va a encontrar que no hay elementos de convicción suficientes para considerar que Keiko Fujimori ha cometido delito de lavado de activos, que es en realidad el delito principal que se le atribuye en este caso? ¿Eso es lo que ustedes dicen? Sí, y además, bueno, esto no debió llegar a esta instancia. Acuérdate que el juez Zúñiga, creo que lo devolvió 11, 12 veces, algo que es inaudito, Nicolás. O sea, tú puedes preguntar 1, 2 veces para que corrijan la acusación, para que la MIF falta 11, 12 veces, pero en fin. Bueno, es además un juicio con muchos testigos, con mucha gente, un poco largo, tedioso, pero realmente aquí la tesis fiscal no tiene argumento. Entonces, el tema del lavado, el tema de obstrucción, que es menor, ¿no? Pero, o sea, me refiero al principal del lavado, como te contaba al comienzo, hay peritaje, no hay un solo testigo que pueda señalar. Hay mucho de gente que puede haber dicho, yo he escuchado, ¿no? He visto,
yo creo que este tema para nosotros está bastante claro, más allá de cualquier vicio procesal que haya habido, que no habrá no habrá sustento por parte de la Fiscalía. Claro, porque, sí, no. Porque el tema con respecto es decir, lo que la investigación ha determinado, y en esto ha intervenido la propia Superintendencia de Banca y Seguros, entiendo, y también la Unidad de Inteligencia Financiera, es que no es que el dinero salió de los bolsillos personales de las personas que aportaron, sino que los dineros, en varios de los casos significativos, salieron de las empresas. Sí. Este dinero fue extraído de manera irregular de las empresas para ponerlo en manos de Keiko, pero es lo que dice la investigación, Nicolás. Lucho. Tal es así que no existe el origen del dinero, tú dices, puede ser legal porque no ha sido producto del narcotráfico, ni de la extorsión, ni ningún delito fuente de esa naturaleza, pero ha habido un proceso en el cual un dinero de origen ilegal, ha terminado ilegalizándose por los procedimientos del uso del mismo que eso no lo dice tomado. Eso no lo dice ni la SBS ni la UIF, no dice eso, o sea, simplemente muestra cómo ha sido, y claro, lo han ido a declarar. Tal es así, Nicolás, que ningún empresario de esta gente decente que agarró y digamos hizo algún aporte, que hablaban incluso, o sea, Pérez incluso llevó a un empresario para descanse, a llevarlo porque era de la CONFIEP, al otro que en su directorio, no sé, que incluso que había habido un fraude a la persona jurídica de su propia empresa cuando él era, creo que uno de los dueños principales. Esas barbaridades, no hay un solo empresario de los que han hecho los aportes que esté acusado de algo, no existe, no están. Ellos han ido a declarar, han contado su historia, porque si fuese algo ilegal, pues evidentemente ellos hubieran hecho algo. Intentó, como te digo, Pérez y Vela, tratar para ajustarlos, siempre asustarlos, ajustar para que declaren algo que no es, seguro. Pero yo entiendo que lo que han logrado son acuerdos con la Fiscalía, ¿no es cierto? Acuerdos de colaboración que tienen diversas formas de testigos protegidos, pero Nicolás, ningún acuerdo de colaboración que ha logrado la Fiscalía, más allá que haya querido meter presa a la madre de uno, a la esposa del otro, entonces lo doblegan, pero ninguno de esos acuerdos tiene que ver con lavado. Ahora, no recuerdo lo que tiene que ver con estos aportantes menores, que será administrativo y se verá en el juicio. Digamos, claro, como tú dices, se verá en el juicio. Ahora, lo que es innegable es que se falseó información. O sea, esos cócteles, esos almuerzos, esas colectas, esas rifas, era todo mentira, Lucho. Los era cócteles... una manera de blanquear, o sea, de meter parte del dinero recibido en efectivo como aporte de los empresarios. Tú dices que legal, en fin, eso lo decidirá la justicia. Sí, pero está la lista, se ha entregado la lista, Nicolás. Pero te das cuenta que tienes dos problemas. Uno, que las personas que entregan dinero utilizan recursos que no son legales, que son procedimientos... son legales. Pero por supuesto que evade, porque no... evades los sistemas legales de control de lavado de activos, es obligatorio. Tú mueves más de $10,000, tienes que firmarlo. Y hay gente que... Sí, pero no, yo creo que te no aparecía por ningún lado. Las transacciones... Déjame terminar para decirte, acá hay dos problemas. El primero, cómo los aportantes tuvieron el dinero en la mano para poder entregarlo, cuáles fueron los procedimientos para entregarlos en efectivo, y en segundo lugar, la parte del dinero que entró al partido, porque hay parte que no entró, Lucho, se hace las sumas y restas, los procedimientos que se usaron fueron falsos, fueron engañosos, fueron mentirosos, o sea, eso no lo pueden negar. Sí, a ver, como te digo, en el caso de los aportantes, incluso Pérez y Vela quisieron hacer una especie de fraude a persona jurídica de sus propios accionistas de empresas, y eso se cayó. Y cuando tú dices, pero que algunos habrán hecho algún acuerdo de colaboración, pero ningún acuerdo de colaboración habla de lavado. Probablemente están hablando, te voy a repetir, de esas personas que querían meter preso a la esposa, a la madre, y los doblegaban. Entonces, pero todo eso tiene que ver con estas personas que se verán en el juicio, si es un tema administrativo, que no declararon, por ejemplo, o no eran los aportantes, los que llamaban falsos aportantes, que es un número menor, determinada región, incluso en un sector. Eso, de ahí, ningún empresario tiene un proceso, y todos los empresarios lo han hecho dentro de sus empresas, y no han hecho ninguna defraudación. Esa plata está ahí. Que si entró toda o no, yo te puedo decir que el partido enviado, entiendo, en 2011, 2016 yo no era secretario general, pero los han enviado, los gastos que han habido. Además, hay un montón de gastos, Nicolás, en una campaña
yo imagino tú debes tener experiencia, me refiero a otras campañas que han habido en la historia del Perú, que tú, yo no sé si tú cuantificas las pinturas, en las pintas, en fin, hay candidatos que finalmente tendrá que demostrarse. Falsa declaración, ese es uno de los cargos. A ver, primero te digo una cosa, a ver, la plata de las empresas, como te digo, ningún empresario está ni siquiera denunciaron, que intentaron, no lo lograron porque se dieron cuenta que todo estaba dentro del orden de sus empresas. Todos son empresas respetables y la plata es de origen lícito. Esto de que los cócteles eran falsos, mira, se ha entregado la lista de todos los participantes. Iban algunos medios que quieren mucho el fujimorismo a hacer conteo en la puerta para ver si iban o no. O sea, ha habido. Ahora, de los falsos aportantes se verá en el juicio. Sí, obviamente hay un tema administrativo, hay un tema más allá, probablemente ético, pero que no tiene nada que ver con lavado. No es un tema de lavado, porque te vuelvo a repetir, tú tienes que mostrar. Yo no puedo pensar y decir, bueno, si son 17, yo creo que no han gastado tanto y entonces yo creo pero no hay ningún desbalance, no hay desbalance, no hay un sol, no es que debe estar guardado en un lado. Oye, porque yo supongo, voy a hacer un juicio porque supongo, entonces ahí es donde la Fiscalía no tiene una sola prueba para llegar a un tema de lavado de activos, ¿no? Ahora, digamos, esto recién empieza, se calcula que el juicio va a durar 2 años y que yo creo que esto va a permitir poner con claridad sobre la mesa esta discusión que yo creo que es sinceramente trascendente, ¿no? Para corregir la manera como se ha manejado el ejercicio de la política en el Perú. Pero tengo 2 preguntas bien puntuales, Lucho. ¿Van a insistir en eso de que Alberto Fujimori sea candidato pese a las evidencias de su estado de salud? Es decir, ¿están exponiendo a este hombre a qué? ¿A que muere en campaña? ¿A dónde quieren llegar? Sí, no es que van a insistir, ¿no? Porque esa es otra, esa es la tesis siempre, Keiko quiere aprovechar la figura, o el partido. No, entonces esa es una parte, no estás viendo la parte donde el presidente Fujimori le escribe al Comercio su decisión personal. El presidente Fujimori, cuando sale con el indulto, él sale, además tiene 20 años de cáncer, se agravó un poquito hace 3-4 meses, pero más o menos por enero, febrero, entiendo que han conversado, que nos comenta a la dirigencia del partido, la intención del presidente, la cual nosotros respaldaríamos si finalmente es esa, y nos cuenta también que ella como hija le comenta de los riesgos que existen, de que él puede hacer riesgos, obviamente de odio, pues ya empiezan a ampliar tradiciones, ya empiezan a moverse, ¿no es cierto? Allá empiezan a ver si lo vuelven a meter preso, en fin, pero todos los riesgos, y incluso el de salud, que le plantea Keiko, el presidente Fujimori, la cual yo me admiro que tenga esa valentía, dijo que él asumía los riesgos. Entonces, él lo ha declarado hace poco, esa conversación, así que no es que nosotros vamos a insistir. Si finalmente el presidente decide, evalúa cómo está su salud, evalúa, que yo lo veo con todos los ánimos para estar... Ahorita tiene una operación, mañana martes, y él siente que va a salir bien. O sea, el ánimo del presidente, las ganas del presidente está ahí. Si él finalmente decide con su familia, el partido, porque tiene que ir a la instancia partidaria, como corresponde, no tengo duda que lo va a aclamar. Va a aclamar la candidatura, si ese fuese el caso. No quiero bajarte la llanta, pero yo creo que ya fueron, Lucho. Ya. O sea, hacer pasar al hombre por lo que lo van a hacer pasar para perder... Yo he escuchado eso de ya fueron, he escuchado hace como dicen los antes de que entre el fujimorismo, yo escuchaba eso. Eso es como dicen los argentinos, de joda, mi querido Lucho, pero tengo una pregunta final. Tengo una pregunta final. Me cuentan fuentes bien informadas del Congreso que volvieron a sellar un acuerdo que nadie entiende, ¿no? O sea, Salguana va a ser presidente del Congreso, ustedes van a estar en la vicepresidencia, y va a ir Valdemar Cerrón o alguien de Perú Libre o sea, que nadie entiende esa alianza, pero ¿es verdad o no? A ver, tú has estado ahí, Lucho, no me digas que no, tú has estado ahorita no he cerrado nada. Sí, yo participo siempre de las negociaciones del partido, pues me encargo de algunas cosas como corresponde con algunos parlamentarios, pero ahorita, además, yo acabo de venir de Bolivia anteanoche, esta ocasión, una semana por el Parlamento Andino. Lo único que yo te puedo decir claramente, porque este tema de hay alianzas que no se entienden, creo que te lo he comentado alguna vez, la mesa ejecutiva tiene que ser una mesa que obviamente tenga que tener viabilidad en el Parlamento. O sea, uno no podría entender cómo alguien de Podemos de España puede estar sentado con Vox de España en la misma mesa directiva con el PP y PSOE, porque la mesa directivas lo que se busca justamente es una administración, una dirección. Así que nosotros...
No, te digo porque esa es la mesa que tenemos ahora, claro. y nosotros vamos a conversar con todos los grupos que son obviamente del lado que han apoyado siempre al bloque, y ahí se va a volver a definir el tema. Si irán de nuevo los mismos, si habrá cambio, eso se tiene que definir. Además falta todavía casi 3 semanas, y siempre por experiencia, faltando una semana, es cuando recién decantan las cosas, ¿no? Muchas gracias por atendernos, pero tenemos que irnos ya a la audiencia. A ti, Nicolás, un gusto como siempre. Un gusto, un abrazo. Nos vamos con Jaro.